Lo anunciábamos antes de ir a la pausa, está con nosotros el diputado provincial Jorge Gen, ex vicegobernador de la provincia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, ¿Cómo anda? Bien. Bueno, semana clave, Jorge, ¿no? Clave. Para lo que es el proyecto de reforma de la Constitución, se ha llamado una sesión especial para este miércoles. ¿Qué puede pasar el miércoles, Jorge? ¿Qué puede pasar? Yo les puedo decir qué es lo que uno quiere que pase, ¿no? Creo que estamos ante un momento bisagra en la calidad institucional de la provincia de Santa Fe, que tenemos una constitución que atrasa, que tenemos dificultad de responder preguntas que tienen que ver con por qué hoy todavía tenemos no reconocemos las autonomías de los municipios, qué le decimos a los chicos cuando dicen no puedo votar a intendente o a concejal y sí a presidente de la nación, qué le decimos a los ciudadanos y ciudadanas cuando nos dicen que es imposible empezar a sesionar el 1 de mayo, qué le decimos a un presidente comunal que te plantea con mucha convicción que es imposible estar de elección tras elección porque tiene mandato de dos años, las autonomías de los municipios, la posibilidad de participar. Está claro que no estamos en una Argentina y en una provincia de hace tantos años, desde el año 62, el mundo cambió. Yo los escuchaba a ustedes recién con el tema de las redes, cómo hoy la ciudadanía participa permanentemente. Entonces, yo tengo expectativas, nunca digamos, algunos dirán, ¿se podrá aprobar? No. Siempre uno intenta apelar al dirigente político que quiere estar a la altura de las circunstancias y pensar en una provincia para los próximos años. Cuando se anunció esta sesión, por ahí desde la oposición, por lo menos del PJ, de algunos sectores, se dijo no vamos a apoyar esto porque se va a tratar solamente del proyecto oficial, había otros proyectos de reforma ahí en el medio. Bueno, en las últimas horas, en las últimas semanas, viene habiendo reuniones, viene habiendo, o se vienen intentando una serie de acuerdos. Por eso te preguntaba, ¿qué puede pasar el miércoles? Eso, a ver, en virtud también de esto, porque, a ver, ¿no? así como hay dirigentes políticos que yo entiendo que van a estar a la altura de las circunstancias y que siempre puede haber en eso una sorpresa, está el que especula, digamos, ¿no? Está el que dice no es la oportunidad y estuvieron, por ejemplo, 30 años gobernando la provincia de Santa Fe y no lograron modificar la Constitución. Hay grandes, yo pertenezco a un partido como la Unión Cívica Radical, con un dirigente político como Raúl Alfonsín, que cuando entendió que la Constitución había que modificarla y no estuvo pensando si era el momento o no era el momento. Después, bueno, algunos dirán, no, yo me opuse pero a esta reforma, pero no me opongo a tal otra. Creo que hasta que no se sepa en ese momento, yo estoy muy entusiasmado, Coqui, en lo personal. Soy un dirigente político que ha atravesado los diferentes procesos en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe, y te diría que hasta soñaba con un momento como este, un momento donde uno pueda apelar a la sensibilidad de la clase política. Formar parte de esa camada política que logre formar parte la reforma. Que logre la reforma. Nosotros somos parte de una generación política que tiene deudas. Siempre digo, las deudas no son de la democracia. No son las deudas de la política, como por ejemplo el abordaje de la pobreza en términos nacionales. Las deudas son las deudas de estos políticos, ¿no? Y me parece que nosotros, como participando en un proceso de reforma de la Constitución, estamos haciendo lo posible para tener algunas vergüenzas institucionales menos como la que vamos a tener en la provincia de Santa Fe. Así que, digo, es el día miércoles, a la mañana, día histórico. ¿Cómo va a ser el mecanismo ese miércoles? Bueno, tiene que sí o sí tener la voluntad de los 2/3 de los diputados, ¿no? Exactamente. Tenemos que lograr primero el quórum. Yo creo que el quórum está garantizado en la medida que el Partido Justicialista dijo claramente que va a participar, pero que va a votar en contra porque está votando en contra de este proyecto. Digamos, nunca queda clara la posición, por lo menos de algunos dirigentes. También es cierto que mi propio partido, un partido reformista, un partido que recordó los 100 años de la reforma universitaria,
También hay dirigentes que están diciendo sí, conviene, no conviene, no es urgente. Esto es una pavada. Nunca una reforma es urgente, no está en sus características, en su esencia. Una constitución es justamente una posibilidad de mirar un poquito más allá de la inmediatez y de la mediocridad, ¿no? Bueno, veremos realmente porque el miércoles me parece que va a ser una jornada en la que vamos a estar todos atentos porque en virtud de los tiempos, ¿no? de este año que ya está muy avanzado y que el año que viene hay elecciones, no hay mucho más margen, ¿no, Jorge? No hay mucho más margen. Este es el momento de mostrar si estamos a la altura de las circunstancias y si no, quedarán las versiones taquigráficas para dar cuenta de quiénes estuvieron a la altura de las circunstancias a la hora de este llamado de la historia. Yo vuelvo a repetir, tengo expectativas, es una reforma que mira para los próximos años, que habla del derecho al agua, el derecho de los pueblos originarios, el derecho a la diversidad sexual, el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Cantidad de cosas que han cambiado en esta Argentina y en este mundo, así que nos dirigimos hacia una reforma que en cualquiera de los casos entiendo que va a ser histórica. Cambiamos de tema, Jorge. Más allá yo creo que por lo menos de la reacción que hubo por parte de intendentes, presidentes comunales de toda la provincia, y fundamentalmente ustedes se reunieron con el radicalismo durante la semana pasada para hablar sobre esta eliminación del fondo conocido como el Fondo Soja, el Fondo Federal Solidario, ¿no? Menos recursos para municipios, para comunas, y algo que ha generado mucha preocupación. Se reunieron, digo, ¿se puede, más allá de la cantidad de mandatarios que están planteando que se tiene que rever la medida? Hay que volver la medida atrás, Coqui. ¿Se puede? Digo, y es una decisión política del presidente. Hasta ahora solamente se lo planteó a través de un decreto, no tiene respaldo parlamentario, pero además la inmediatez, la forma en que la hicieron, ¿no? Cortaron de un día para el otro, estamos hablando de recursos que el municipio y la comuna necesita para hacer obra pública. De una quincena a la otra, muchos municipios dejan de recibir la plata, ¿no? Pero aparte, yo estoy viendo alguna imagen, el 30% de la soja, el aporte lo hace la provincia de Santa Fe. Y además una provincia que no tiene, se habla del déficit, el déficit es nacional, nosotros no tenemos la culpa. Nosotros tenemos superávit en la provincia de Santa Fe y no tenemos por qué pagar los desguisados que lleva adelante el gobierno nacional. Yo tengo mi expectativa de que este gobierno deje sin efecto esta medida, que algunos dirán, bueno, pero eran fondos de exportación, estos recursos de exportación, esto es nacional. Lo cierto es que está claro que hay un sistema de coparticipación bobo, tenemos un federalismo bobo en la provincia, en la Argentina, pero además ni siquiera, estamos frente a un gobierno que ha tenido la capacidad de cumplir una deuda como la que la Nación mantiene con la provincia. Había avances en esos 50.000 millones de pesos. Algunos dijeron, vamos a pagar. Sí, hoy quizás muy desactualizados esos 50.000, ¿no? Sí, yo creo que estamos llegando a 60 y un poco más, pero lo cierto es que estaba incluido en el consenso fiscal la discusión del pago de la deuda de la Nación con la provincia, no pudieron cumplir. Hablan de que querían pagar una parte con obra pública nacional. Y uno dice, bueno, decía el gobernador, no es justo que nos pasen a nuestra cuenta la Ruta 34 en la parte de Santa Fe y todo lo otro sea un aporte del gobierno nacional. No tiene por qué. Pero si se hace el puente Santa Fe, Santo Tomé, el puente Santa Fe, Paraná, si es la Ruta 33, bueno, en buena hora. Pero digo, lo gracioso es que, por un lado, están planteando pagar con deuda, con obra pública nacional, y por otro lado, nos están recortando la poquita obra, porque en realidad nosotros, la Nación había ejecutado en la provincia de Santa Fe 2.000 millones de pesos. Y decía, nosotros vamos a ejecutar 50.000 millones de pesos en 3 años. Bueno, qué buena noticia para todos los santafesinos y santafesinas. Y por otro lado, por otra caja, te dicen, no, tenemos que recortar lo que ya teníamos. Falta que te pongan la máquina de la risa. Es una vergüenza
Yo realmente estoy indignado por la forma en que lo hicieron, es intempestivo, no se puede decir... Había mucho enojo en los mandatarios locales. Bueno, pero ustedes, estaban todos estuviste reunido con porque ellos, no van a poder hacer obra pública, Coqui. Van a tener que... tenían comprometidos los fondos, porque estamos hablando de un presupuesto en ejecución. Supongamos que El gobierno provincial de alguna manera les garantiza a ellos terminar por lo menos o llegar a fin de año, ¿no? Por Con lo que estaba supuesto, comprometido. pero también, digo, viene todo esto en el marco de una situación económica complejísima. Yo realmente a un intendente, presidente comunal, le diría, está evaluando si hacer una cuadra más de ripio o tener algunos fondos frente a un contexto donde también lo social adquiere una relevancia muy particular, ¿no? Porque estamos frente a un contexto muy complejo en la Argentina, un contexto donde la recesión pareciera que se tiende a profundizar en los próximos meses porque todavía no han impactado fuertemente las políticas de recortes y de ajuste de los últimos semanas o meses, que en un contexto donde ni siquiera bajaron la inflación. Yo me acuerdo al presidente decir, yo esto lo bajo en un día para el otro. Lo más fácil es bajar la inflación. Lo más fácil es bajar la inflación, dijo. Y tomó todas y cada una de las medidas con un efecto muy fuerte en el mercado interno. La inflación de este mes se habla de que puede estar en el orden de del 4%. De este mes que está cerrando, ¿no? Así estamos. Nosotros se habla de que como provincia, se hablaba de que habíamos recibido más coparticipación, pero la inflación ya es el doble de la que se había presupuestado en el año. Se lleva puesto cualquier tipo de mayores ingresos y lo sabe el ciudadano y la ciudadana cuando va al supermercado y ve que su plata no le alcanza. Entonces uno decía, bueno, este gobierno no va a pensar en el mercado interno, nunca creí. Este gobierno no va a abordar el tema de la pobreza porque no tienen de sensibilidad. Ahora, por lo menos bajen la inflación, muchachos. Un gobierno de centro-derecha, tomaron cada una de las medidas, secaron el mercado interno, subieron las tasas y no pudieron bajar la inflación. Entonces, creo, Coqui, que la Argentina necesita una alternativa socialdemócrata, sin corrupción estructural, pero que piense en el Estado, que tenga un proyecto a mediano y a largo plazo. Y bueno, y si no se da este contexto de reforma constitucional, yo reitero, tengo mis esperanzas de que ello ocurra. Entiendo que el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lipchi, está en condiciones de hacerse cargo, junto con otros dirigentes políticos de valía en la Argentina, de empezar a pensar en un proyecto socialdemócrata basado en el mediano y largo plazo, y que piense en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en un mundo que está cambiando. Va a generar mucha expectativa. Bueno, de eso es lo que se está hablando. Digo, en este contexto actual, en el que parece haber dos agendas permanentes o dos temas de interés central. Por un lado está lo de los cuadernos de las coimas y por el otro lado está la situación realmente difícil, económica, financiera, que se va profundizando, una crisis que no se termina. En el medio está la gente. Digo, en el medio está la gente, pero cuando se habla del 2019 se habla de o cambiemos o se habla del kirchnerismo. Hay un espacio vacante, hay un espacio claramente vacante, que son los sectores de ciudadanos que creen, digamos, que no quieren ser parte, tienen claramente una definición de dejar atrás el pasado de corrupción estructural en la Argentina, pero que dicen claramente, yo esto no quiero para mi Argentina. Entonces, enseguida, digamos, cuando vos le empezás a hablar de la necesidad de la construcción de un espacio que entiendo que está vacante en la Argentina, esto genera expectativas. ¿Y por qué no aparece más claramente aún ese espacio? Y creo que son espacios que hoy están en construcción. ¿Están en gestación? Creo que el gobernador de la provincia, reitero, está en condiciones políticas de liderar esta posibilidad de construcción de este espacio político que la Argentina se merece salir de este péndulo perverso que nos han llevado estas antinomias que no son espontáneas. Por eso siempre digo, cuando me cuentan que se peleó un macrista con un kirchnerista, un vago en el bar del café, loco, no te pelees con tu amigo, porque en la política hay gente que tiene convicciones, pero también hay especuladores y hay panqueques. Entonces, y esta cuestión de la grieta y todo, está claramente demostrado que hoy
la intenta profundizar el presidente de la Nación y todos estos sectores de la economía financiera, porque no tienen absolutamente nada para mostrar que le haya cambiado la vida a la gente. Entonces, que la justicia se haga cargo de la corrupción estructural que existió, que el macrismo genere alguna medida para mejorarle la vida a la gente y a ponerse a trabajar, porque nosotros también tenemos una responsabilidad política muy grande de generar una alternativa. ¿Cuándo se define esto? ¿El qué? Digo, la el- tercera fuerza. el contexto- ¿Cuándo se termina de aclarar ¿Qué tiene que pasar? Va a ocurrir en estos momentos. La reforma constitucional es una... Lo que pase el miércoles es clave. Digamos, También tiene un impacto en ese sentido, pero bueno, también vengo de un partido como la Unión Cívica Radical, que tiene hombres y mujeres que tienen que aportar a este proceso de renovación del frente por un lado y también de construcción de una alternativa nacional, y en eso estamos y en eso vamos a trabajar. Jorge, muchísimas gracias por pasar por acá, No, por por Santa favor. Fe Directo, como siempre. Gracias a vos. Dale, gracias.